Quiero saludar en este día a todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, darles un saludo en este día 2 de agosto del año 2023 para toda la Iglesia de nuestro Salvador. Todos mis hermanos que están aquí en Colombia y los que están en otros países y van a recibir su bendita palabra. Para ustedes esta diestra de compañerismo, mis amados hermanos. Y quiero invitarlos a que vayamos hoy a la palabra del Señor en el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 33. Estamos estudiando este precioso Evangelio y quiero pedirle que por favor lea la bendita palabra del Señor conmigo. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de todos será ella mujer ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Y nos encomendamos en este momento en las manos del Señor Jesucristo. Pedimos a Él que nos dé toda claridad y entendimiento y que nos guíe con el poder de su Espíritu Santo para poder comprender esta bendita palabra. Usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 115. El título del sermón para este día es la pregunta de la resurrección. Y esta discusión que el Señor Jesucristo mantuvo con los saduceos acerca de la resurrección se dio esta misma semana última de la vida del Señor Jesucristo. Todo ha venido siendo una serie de sucesos en un mismo día. Más exactamente sería el martes después de la entrada triunfal a Jerusalén. Ya sabemos que el Señor Jesucristo ha sido abordado por muchos grupos, por los principales sacerdotes, por los ancianos del pueblo, por los escribas, por los fariseos, por los herodianos, y ahora se le están sumando aquí los saduceos para entrar en el ataque contra el Señor Jesucristo. Por eso aquí el versículo nos está diciendo que aquel día se refiere a ese día que vinieron los saduceos, que ellos dicen que no hay resurrección. Este era un grupo dentro de los judíos. Este grupo no creían en la resurrección. Era un grupo minoritario, pero todo este grupo tenía una particularidad y era que eran los de la más alta sociedad. Eran los poderosos en dinero, eran los que conformaban el Sanedrín y los principales del templo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8, nos dice algo acerca de ellos. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Ellos decían que no había resurrección, pero también decían que no había ángeles. No creían en ningún espíritu, sino solamente en Dios. Tenían muchísimas falencias porque había una situación en ellos. Solamente aceptaban el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Escritura, los escritos de Moisés, lo que se llama la ley. Para ellos el resto de las escrituras no significaba nada. Esto conduce a algo que se llama herejía, cuando una persona solamente toma cierta parte de la escritura, pero no toma toda la escritura completa para poder sacar de ella el mensaje del reino de Dios, entonces esta persona está cayendo en un completo error. Por ello nosotros tenemos que entender, la iglesia actual, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, como nosotros ya sabemos. La pregunta clave está en el versículo 24 hasta el versículo 28. Y dice entonces la pregunta, diciendo, Moisés maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ellos entonces cuentan una historia y dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Así hasta que pasaron todos los 7 y todos los 7 murieron. Por último, también entonces muere la mujer. Ellos están citando una ley que se encuentra justamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 1 al 5. Y nos está diciendo lo que sucedía, cómo era esta ley. Esta ley se llamaba levirato. Y esta ley del liberato consistía en que si varios hermanos todos comparten una misma propiedad, pero uno de ellos muere, su esposa tiene que casarse o se puede casar con el que le sigue, pero siempre y cuando sea soltero. Si el que le seguía o si todos los que le seguían, todos los hermanos que tuvieran eran casados, la mujer no se podía casar con ninguno de ellos por cuanto eran casados. Tenía que ser con uno soltero, pero la ley tampoco era obligatoria, siempre y cuando el soltero quisiera casarse con ella. Esto se hacía para poder restituir el nombre de ese que había fallecido, es decir, que su hijo primogénito tomara el lugar de él para ser partícipe de la herencia. Ellos le formulan esta pregunta al Señor porque a ellos les parece que es una pregunta supremamente difícil para el Señor Jesucristo y lo quieren hacer caer, lo quieren hacer incurrir en algún error. A ellos se les olvida que ellos están hablando con el Hijo de Dios y están hablando con el que sabe todas las cosas, están hablando con el que puede dar cualquier respuesta a cualquier pregunta. Ellos tienen una situación, tienen mala intención, se acercan y le dicen al Señor maestro. Lo único verdadero que han dicho es decirle al Señor maestro, pero aunque le están diciendo al Señor maestro porque el Señor es maestro, son hipócritas porque ellos no consideraban que el Señor fuera maestro para ellos. Ellos le hacen esta pregunta al Señor a ver cuál va a ser la respuesta que el Señor les da. El versículo 29 continúa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos cometieron un error. El error se llamaba ignorancia. ¿Por qué cometieron este error de ignorancia? Porque no conocían las escrituras. Se necesita tener toda la escritura. Ellos ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Se les olvidaba que Dios tiene poder. Dios tiene poder para resucitar. Dios tiene poder para crear. Para Dios no hay nada que sea imposible. Y ellos estaban creyendo que había alguna cosa que fuera imposible para Dios. Pero el Señor le sigue diciendo a ellos, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Una de las cosas que ellos tenían la equivocación era cómo íbamos a hacer en la resurrección. Y ellos están pensando que la vida en la resurrección es igual como la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. En la resurrección las características cambian completamente de una forma radical. Por ello nos damos cuenta, queridos hermanos, que el Señor cuando resucita, sus discípulos no lo conocieron. Las mujeres a quienes se apareció primeramente, a María Magdalena, no lo conocieron. Lo conocieron por la forma de él orar, lo conocieron por sus expresiones, pero físicamente no correspondía a su apariencia. Por ello los discípulos no lo reconocieron, porque en la resurrección vamos a ser completamente diferentes. Esta fuente nos la dice a nosotros 1 Corintios capítulo 15, versículos 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así va a ser la resurrección de los muertos. Nosotros vamos vamos a entrar a un estado, a una dimensión que es diferente a esta humanidad. Cuando nosotros resucitemos en la resurrección, no vamos a corresponder a este cuerpo físico que nosotros tenemos,
moriremos, porque este cuerpo es terrenal, este cuerpo es animal y nosotros vamos a resucitar en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorioso. El Señor le dijo, en la resurrección seremos como los ángeles. Los ángeles son seres creados. Ellos, como son celestiales, no necesitan reproducirse porque son creados, por lo tanto no necesitan casarse. En la resurrección allá no habrá matrimonio, nosotros vamos a ser como los ángeles. Entonces sigue la orden de las preguntas, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Aquí hay algo que es completamente importante, es algo que el Señor está tomando justamente de Éxodo capítulo 3:6 y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto quiere decir, acá el Señor utiliza una palabra que es supremamente importante y es la palabra yo soy. La expresión yo soy, el Señor la está utilizando en un presente eterno, porque en el Señor todos aquellos que somos creyentes y todos nosotros los que esperamos en la resurrección y los que confiamos en la palabra completa del Señor, nosotros no vamos a pasar a una muerte que es eterna. Nosotros vamos a gozar de la resurrección donde estaremos por siempre vivos. El Señor cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, está diciendo que ellos no están muertos. Recordemos que la escritura, la expresión que nos dice de ellos es que durmieron. Para el Señor, la muerte de nosotros los creyentes, la muerte de los santos, la muerte de los que esperan en Él es un sueño. Cuando nosotros morimos entramos a un estado de sueño, porque mientras que nosotros estamos dormidos no tenemos conciencia y esto nos permite a nosotros estar en la espera de la venida del Señor cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros tuviéramos la conciencia sería algo supremamente frustrante, desesperante, tedioso esperar en el tiempo, porque nosotros los seres humanos no estamos diseñados para las esperas. Cualquier cosa a nosotros nos desespera, pero por eso la muerte es comparada con un sueño. ¿Cómo podemos nosotros dar una aplicación a nuestro tiempo, querida iglesia, con esta pregunta y con las respuestas que el Señor dio? Creo que podemos ir entonces nosotros al Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor mismo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Una cosa es caer nosotros en el sueño de los santos, la muerte física. Una cosa es nosotros dejar de respirar. Una cosa es nosotros ir a la tumba y descomponernos. Pero como hemos muerto en Cristo significa que dormimos y como lo dice aquí la palabra, aunque estemos muertos, vamos a vivir en la resurrección. Y todo aquel que vive y cree en mí, ese no morirá eternamente. Esto es para nosotros los creyentes y el Señor dice, ¿crees esto? Creo, mis hermanos, que nosotros debemos creer a lo que dice la bendita palabra del Señor. Si creemos, el Señor nos da la lucidez y no somos ignorantes como este grupo que creyeron que podían hacer caer al Señor en alguna falta con sus preguntas llenas de ignorancia y llenas de impertinencia al ignorar la santa palabra de Dios. Mi hermano, aprecie toda la escritura. Mi hermano, lea toda la bendita palabra, deleítese en ella y pidámosle siempre al Señor Dios revelación y discernimiento y verá que no vamos a caer en el pecado de la ignorancia. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, porque siempre vemos en la palabra la sabiduría de nuestro Maestro, la sabiduría del Señor Jesucristo, la sabiduría que nos imparte, la sabiduría que nos enseña y la sabiduría que nos hace entender cuán gloriosa y cuán grande y cuán preciosa es la Escritura para que nosotros la valoremos toda completamente para nuestro bien y para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por la atención. Es una bendición compartir la palabra con ustedes. Reciban un abrazo, un saludo cordial de este su servidor y amigo y nos vemos en la próxima.